Oye, qué fin de semana. Estaba yo hablando con Kenneth y con Ildefonso Guajardo, que los dos pues estuvieron trabajando, ¿no? En las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, hoy Temec, un fin de semana largo, Sí. largo. Pues sí, efectivamente, y muy interesante además, ¿no? Yo creo que yo particularmente, pues desde luego celebro que se haya logrado un acuerdo, pero desde luego que no he hecho las campanas al vuelo, Adela. Y lo hablabas muy claramente esto con Ildefonso Guajardo, la espada de Damocles ahí está. O sea, a mí me llama mucho todo esto la atención que dicen la presidenta dobló a Trump. No, pues si lo hubiera doblado ya se hubiera eliminado por completo, bueno, como le dijo la amenaza ella, de los tiempo? aranceles. Y dijo la presidenta, pues para Un siempre, mes. ¿no? Sí, Pues para siempre. Acordaron el mes, pues, y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer este mes para que efectivamente esta amenaza no se concrete? Porque además vamos a estar así todo el tiempo. Si no le gusta, otra vez, porque en realidad esa es su lógica. ¿Qué es lo que decía Ildefonso? Sí, Pues así es su lo personalidad. han definido como un modelo transaccional, es decir, yo te doy, pero siempre es al cambio de algo. Entonces él lanza su amenaza, ¿no? Y evidentemente, si él hubiera querido aplicar los aranceles, lo hubiera hecho en ese momento. Los voy a aplicar este martes, dijo el viernes. Y entonces empieza todo este revoloteo. Y por fin se abrió el diálogo, por fin se abrió un espacio de negociación, cosa que se tendría que haber hecho antes. Pero las vulnerabilidades siguen estando ahí, Adela, y eso es en lo que tenemos que trabajar. Y eso es una tarea interna, no tiene que ver con esta política exterior. Es porque sí se resolvió el problema arancelario, pero el tema que se dijo en el comunicado, que tiene que ver con decir que hay una alianza intolerable del gobierno mexicano con el narcotráfico. Casi dijo el gobierno, México está gobernado por el narcotráfico, ¿no? Y además que es un tema de seguridad nacional para Estados Unidos. No solamente dijo lo de la alianza, sino que es un tema de seguridad nacional para Estados Unidos. Eso implica algo más que el tema comercial, que es estrictamente el tema de la seguridad. Y ya vimos los primeros elementos ayer, la detención de este personaje del Ricky, en Tamaulipas, ¿no? Sí. En Tamaulipas, el sobrevuelo, que yo me sentí en Lioness, no sé si has visto esa serie. ¡Qué buena serie! Excelente. Si no la han visto, véanla, está buenísima. Sí. ¿No? Ya sobrevuelo con sistemas de espionaje y de inteligencia para captar comunicaciones, obviamente, que se utilizó en otros países para grupos terroristas, y aquí Estados Unidos ya empieza a intervenir para temas de narcotráfico. Y aquí es algo que no nos dijo la presidenta, pero que seguramente se trató en la mesa, y es este tema de cooperación internacional, que sí lo dijo abiertamente Trudeau, que me parece muy importante. Es decir, aquí tiene que haber una cooperación, y sí, qué bueno que todos, la inteligencia que tiene Estados Unidos y su tecnología mucho más avanzada que la nuestra, la podamos utilizar para combatir un enemigo común, que es el narcotráfico. ¿Por qué no puede decir la presidenta que es nuestro enemigo común, tanto de Estados Unidos como de nosotros? Y lo que implica la militarización de la frontera, que esto es algo pues que también está muy bien, que ahorita se mandaron los 10,000 elementos de la Guardia Nacional. Los quitaron de otro lado, ¿eh? Sí, claro, dejando por lo menos a la mitad, claro. Que claro, la Guardia Nacional está compuesta por 130,000 elementos, pero de todos modos, es lo mismo que hizo con Andrés Manuel López Obrador. Igualito que en el 2019. Es decir, todavía estamos a prueba. ¿Y qué necesita Trump para que diga, ok, ya estoy satisfecho? Pues nunca lo vamos a lograr. Entonces, más nos vale... Parece que esa va a ser la tónica los próximos años. Evidentemente, ¿no? Y además ya vio que le funciona, ¿no? Que le funciona perfectamente, porque obviamente Claudia Sheinbaum no se podía arriesgar a que se aplicaran los aranceles, ni tampoco iba a entrar en esta guerra comercial, claro, en la que teníamos todas las de perder, ¿no? Porque la asimetría que hay entre los dos países. Entonces, hay que ir trabajando para que no solo en estas mesas que se van a abrir de seguridad y de comercio, pues con estos personajes duros del gobierno de Trump, quienes van a ser nuestras contrapartes. No es el mismo equipo que había antes. Ya lo explicó muy bien Poncho Guajardo hace un momento.
Es cada vez es más radical. Oye, por cierto que vi un Twitter buenísimo, ¿no? Que dice, qué mal presidente es Elon Musk. Sí. Ya viste que en Alemania está metido ahí con la extrema derecha. Qué cosa. En manos de quién estamos, de veras, ¿no? Sí. Está terrible, burlándose de la presidenta. Es que ese cuate... Burlándose de nuestra presidenta. Sí, no se lo podemos permitir. Diciendo, niego categóricamente y ponía una sonrisita. Sí, es un tipo... Híjole, qué negativo personaje y qué oscuro. Y es dueño de esta plataforma que además y además de la función que va a tener en Estados Unidos. Claro. Pues pero creo que sí tenemos realmente que asumir, o sea, el gobierno mexicano tiene que asumir dos cosas muy importantes. Primero, que tienen que hacer lo que no hizo durante 6 años, y es enfrentar al crimen organizado. Ya viste la encuesta del Financiero que subió a 12 puntos la percepción de inseguridad en la población mexicana desde que Claudia Sheinbaum es presidenta. Y la encuesta del Reforma, en donde dice que el 60 y tantos %, 62 creo, quiere que se vaya Rocha de Sinaloa. Bueno, ahí están los datos, la gente está hablando y no hagamos la tarea nada más porque Trump nos lo exige, sino que es tu obligación como gobierno. Claro. Y segundo, si dialogas con Trump, ¿por qué no dialogas al interior? ¿Y por qué no pones en pausa, insisto, la reforma judicial? Porque ahorita está toda esta incertidumbre económica y la reforma judicial es un elemento que adiciona a esta incertidumbre. Sí, yo creo que hay 2 temas fundamentales el día de hoy, ¿no? Esto que pasó el fin de semana y lo que también pasó el fin de semana con la reforma judicial. Que es terrible, que estamos en una tómbola que además está totalmente manoseada. Oye, con razón no invitaron a los niños de la Lotería Nacional, porque son muy escrupulosos los chavitos. Entonces, muy bien. Aquí los gritones. Aquí se amanoseó todas las bolitas y las listas y siempre no fue, hubo y errores, regresamos, y que va de nuevo, receso. Y salen quienes, puros personalidades cercanas al oficialismo, ¿no? Es decir, pintado de morena va a estar el Poder Judicial. Entonces ya tenemos el Ejecutivo, ya tenemos el Legislativo y ahora el Judicial controlado por un solo partido. Es terrible. ¿Qué vamos a celebrar mañana? El Día de la República. ¿Qué es eso? Donde no está invitado la Corte. Hazme favor, la que interpreta la Constitución, la que aplica las leyes, no está invitada a la ceremonia. Digo, no se había dado esto jamás. No, nunca. O sea, que yo recuerde, pues no sé, pero hay que ponernos a investigar, pero me parece verdaderamente una actitud muy pequeñita, ¿no? De no invitar a la ministra Norma Piña, y más tratándose de una mujer presidenta a otra mujer presidenta de otro de los poderes. Y bueno, hablábamos del diálogo hacia el interior, porque en medio de toda esta incertidumbre el sábado, pues se aplica el sabadazo del Infonavit. Además, la ley al Infonavit y apropiarse 2 billones de pesos de los trabajadores del Infonavit. Entonces llegó Damián. Todo esto se da. Hola, Damián. Hola, Damián. Ya andábamos aquí hablando entre nosotras. ¿Andan hablando mal de mí o qué? Nunca, porque queda grabado. Entonces. O sea, no por otra cosa. Se puede utilizar en nuestra contra. No es porque no lo harían. Pero ya estábamos aquí grabado. En modo entrevista, no Adele y yo. No, está bien. Acuérdate que no se puede desgrabar. No se puede desgrabar. Todo queda. Siempre hay alguien que te ve. ¿Qué onda? Pues tú dinos, ya Estamos dimos aquí hablando unas aquí. pinceladas de lo que vimos este fin de semana, tanto con Donald Trump como con la reforma judicial. No, pues va a haber mucho de qué hablar. Mira, llegó nuestro tercer ¿Ya invitado. también llegó? Ya ¿Qué llegó. tal? Oh, todo bien, todo bien. Estaba yo terminando una juntita, me disculpo, pero aquí estamos. No te preocupes, contentos no te de estar. preocupes. Son unos minutos después de las 10, o sea que no pasa nada, Pero solo me 4 disculpo, minutos. me Lo que pasa es que disculpo. todo el mundo se tiene que ir, que si 10:30, que si 10:45. Ay, qué Mi va. querido Arturo, ¿cómo Adela, qué estás? gusto verte. No hablamos mal de ti todavía. Estaba escuchando. Por- Rosario, gusto de ver. ¿Cómo estás, porque Adela? no ¿Cómo estabas estás, amigo, Bien, presente. bien. Gracias. ¿Qué onda? No, pues quien Muy se bien. tenga que ir, que arranque. A ver, échale. Yo Tú 10:30 tengo dijiste, con yo ya mucho hablé. No, a ver, tú creo que 10:45 estamos sí, perfectos, sí, ¿no? Yo sí, creo que es sí, buen sí. tiempo. ¿Sabes que tus Venga. chicos decían que 10:30 te tenías que ir? 10:45. Claro, vamos. Órale, Y llegó venga. negociando y ya entregó Pues- 15 más.
Pues muy contentos, la verdad. Creo que la noticia que tuvimos el día de ayer con la presidenta es una buena noticia para todas y para todos los mexicanos. Ante un Donald Trump que evidentemente sí cumplió momentáneamente con la amenaza, pues también vimos a una presidenta que supo actuar, que supo rápidamente entender cuáles eran las necesidades del país vecino, en términos políticos y en términos también de la problemática que tiene. Porque yo entiendo que Donald Trump claramente tiene que responderle a un electorado, pero también tiene un problema, y hay que reconocerlo, que es el propio problema de la seguridad, el propio problema del fentanilo. Y nosotros también tenemos un problema con el ingreso de las armas. El 75% de las armas que se decomisan en todos los operativos contra el crimen organizado vienen de Estados Unidos. Y hoy sabemos ya que todas las armerías están colocadas estratégicamente en la frontera. Es decir, el mercado más importante que tienen hoy puntos, creo. Es la venta, efectivamente, de armas a las organizaciones del crimen organizado. ¿Qué viene a demostrar esto en todos los casos? Que si es un problema bilateral o trilateral, quizás si tomamos en cuenta a Canadá. Que si necesitamos coordinación, no subordinación. Que sí es importante reconocer que la problemática de Estados Unidos afecta en México y viceversa. Y que necesitamos sentarnos a platicar, como lo van a hacer ya los equipos, para poder empezar a tomar acciones importantes. Ahora, lo que no dijo Trump, perdón que Sí. te interrumpa, la presidenta se comprometió a mandar a 10,000, ¿no? Sí. 10,000 elementos de la Guardia a la frontera. Lo que no dijo Trump es a qué se comprometió él para evitar el cruce de armas a México. Sí. Bueno, a ver, me parece que ese tema Trump, desde ¿no? Cedillo, ¿no? Sí, me parece sí. que los compromisos son claros, ¿no? El compromiso es que los equipos se pongan a trabajar. Esa parte es bien importante, ¿no? Porque es un gobierno que lleva días en el poder y me parece que la línea de la presidenta y del presidente Trump debe ser una línea para cuestiones muy específicas, pero los equipos tienen que empezar a desahogar los temas. Entonces ya instruyó, por ejemplo, al secretario de Comercio, al secretario de Estado y a los funcionarios, al del Tesoro también, a que se vea con sus pares y que los pares empiecen ya a tomar determinaciones importantes. El gobierno de México manda a la Guardia Nacional, que me parece una acción buena, porque nos va a funcionar, una, para evitar el ingreso de armas, ¿no? Y dos, si esa medida compensa el riesgo de los aranceles, que era enorme, para ambos países, O sea, cuando tú ves que el intercambio comercial en términos de importaciones representa un 45% uniendo China, Canadá y México, pues el efecto que iba a tener el consumidor norteamericano iba a ser altísimo, ¿no? Por eso me parece que la presidenta sale muy bien librada. Hoy, fíjate, la encuesta del Financiero. Sí, hablábamos de La encuesta del Financiero, 81%. Cuando tú volteas a ver líderes en el mundo que tengan tan buena evaluación, pues nada más Nayib Bukele, ojo, que no estoy diciendo que sea un bueno o malo, porque yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que él implementa en su política, pero en términos de aprobación me parece que las y los mexicanos, pues muy contentos. Me gusta mucho que haya posiciones políticas, por ejemplo, como la de Movimiento Ciudadano, que se sumen a apoyar a la presidenta, que entiendan los factores de la unidad nacional. Debo reconocer que en el Congreso se unieron al llamado unidad que hicimos, y eso me parece muy importante. Y también lamento mucho que el PRI y el PAN hayan tomado una posición, pues, que parecía más bien que querían que le fuera mal a México, ¿no? Los vi muy activos, por ejemplo, a Jorge Romero diciendo esta enorme tragedia fue ocasionada por Morena, acusándonos, ¿no?, también de que estábamos involucrados con el crimen organizado, cuando además la Casa Blanca fue muy clara, Cuando la Casa Blanca publica en su cuenta de X la carta, ¿no?, de la Casa Blanca, donde dice que hay una alianza insostenible con el gobierno, ¿no?, después publica y pone facts, es decir, hechos. O sea, ¿a qué hechos me refiero? Y pone dos notas periodísticas. Una nota periodística que habla del ingreso del fentanilo al país, que es una realidad, y otra nota periodística que dice, fue condenado Genaro García Luna en 2023, ¿no?, por estar coludido con el cártel de Sinaloa. Es decir, lo que está diciendo es,
hubo sin duda un involucramiento del gobierno desde Felipe Calderón que generó lo que yo he venido diciendo permanentemente, una política en donde efectivamente a varios niveles, pues sí hay, lamentablemente, un involucramiento del crimen. La operación Enjambre es una clara muestra de que hay autoridades municipales, de que hay autoridades estatales que de pronto, ¿no?, se involucran con el crimen organizado. Y a mí me parece que la doctora Claudia Sheinbaum está mandando señales muy claras de que eso ya no se va a permitir en este país. Y creo que los mexicanos y las mexicanas deberíamos estar pues muy contentas y muy contentos por la decisión que se tomó. Creo que en 30 días vendrá otro periodo de evaluación, pero también creo que a partir de ese periodo de evaluación lo que estaremos viendo será nuevamente un periodo que se extiende con nuevas acciones muy concretas de un lado y del otro. Damián. A ver, sin duda es una buena noticia el que se haya logrado aplazar por Pues da un mes. respiro, ¿no? No, es una muy buena noticia. Que se haya logrado posponer por un mes la imposición de aranceles del 25% por parte de Estados Unidos hacia México. Eso, sin duda. ¿Por qué? Porque el impacto que hubiese tenido poner aranceles a México era brutal. Y eso es lo que estuvimos diciendo una y otra vez. Y eso es lo que una y otra vez el gobierno y los voceros de Morena minimizaron. Les decíamos, y aquí está grabado en este video, oye, es un tema serio, viene con otro perfil el presidente. ¿Y qué es lo que decían? De hecho, tenían sus notitas. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Hasta me acuerdo de la frase, porque la repetían todos los voceros, ¿no? Y que no es previsible, que mira, que la vez pasada casi que andaba muy valiente y no lo hizo. Pues no es que no lo haya hecho, es que logró el objetivo. La vez pasada logró que López Obrador le pusiera casi 30,000 elementos de guardia fronteriza, no en la frontera norte, sino en la frontera sur, para evitar que pasaran los migrantes. Y logró que se quebrara, como dijo, que nunca había visto que se doblara tan rápido alguien como el exsecretario de Relaciones Exteriores y demás. Pero era una mala noticia para México, eso no es bueno, es malo. Lo que pusimos en la mesa, y lo sostengo hoy, lo sigo diciendo, insisto, es hay que elevar el nivel de profesionalismo y continuar más por la ruta de esta última acción del gobierno, que sí fue buena y que logró el objetivo. Con mucha madurez, ¿no? Lo único, Adela, bien bajado el valor. Bien logrado, porque cambió la postura y finalmente reconoció que hubiese sido catastrófico que le pusieran aranceles a México, hombre. Porque si bien es cierto, claro que le duele a Estados Unidos, porque en efecto somos su principal socio comercial, hay que entender de entrada que Estados Unidos es un país que no depende del comercio exterior como sí depende casi el resto del mundo, casi el resto del mundo, pero México sobre todo. O sea, México, el comercio exterior, exportaciones e importaciones representan más del 66% de su economía. Mientras que Estados Unidos, el comercio exterior es muy bajo comparado con el mundo. Es solo 25 a 27%. No con México, con el mundo. Y con México un porcentaje. Las exportaciones de Estados Unidos hacia México son entre el 1.2 y el 1.7, depende del año que agarres de referencia. Por eso hay tantos números bailando, pero más o menos. Mientras que para México, las exportaciones hoy representan el 34%, pero han llegado al 40% del valor de nuestra riqueza, las que se destinan a Estados Unidos. Hoy es el 34%, primer semestre, según el INEGI, del año anterior. De eso el 84% va a Estados Unidos, lo cual te da que alrededor del 28.5%, hasta más del 30%, dependiendo del año que agarres, de toda la riqueza que genera México depende de lo que le vendes a Estados Unidos. ¿Quiere decir eso que tú no eres importante para ellos? No, porque estamos integrados. Por eso no arrancan con eso. Es abiertamente, pero no es un secreto, dicho a los cuatro vientos, una herramienta de negociación. ¿Por qué? Porque en toda relación hay prioridades. ¿Cuál es la prioridad en la negociación para México en su relación con Estados Unidos? El comercio. Esa es la prioridad.
millones de empleos y todo lo que ya acabo de decir. ¿Cuál es la prioridad principal? No quiere decir única para Estados Unidos. 2. Te las dijo, pero no quisiste creerle. Te las dijo, güey. Desde noviembre que ganó. Te lo dijo en campaña. Te lo dijo en noviembre que ganó y no le quisiste creer. Y te dijo, son 2. Seguridad y migración. Claro que también... Pero se ha venido haciendo. No. Claro que comercio. Hasta este fin de semana. Claro que comercio. Se toma el toro por los pero cuernos. no, Adela, todo lo contrario. Quisieron nombrar terroristas al crimen organizado y el gobierno de México y los voceros parecían defensores de los criminales, hombre. No, que no vamos a permitir y que no sé qué. No hay un ataque al crimen organizado, con todo respeto, pero no lo hay. Hay anuncios y algunas operaciones muy menores todavía en la dimensión del programa que tenemos, que nos empiezan a mostrar que parecería que quieren iniciar una estrategia distinta. Mi postura es, fíjate, yo voy a salir más pro esa estrategia que mismo Morena. Quítenle las cadenas al secretario de Seguridad Pública y déjenlo trabajar como está diciendo que quiere trabajar. Déjenlo combatir al crimen organizado, pero no se está haciendo en México. Entonces, por eso yo sostengo, y lo sostengo, que esta es una crisis autogenerada, que se pudo haber evitado si se hubiera visto el mensaje como una oportunidad y no como una amenaza. Tiene una solución bien sencilla, de veras. 1, en migración afortunadamente han bajado los números. Es lo que yo te decía. Por se la ha venido decisión, haciendo, no por de la ahorita. decisión, a partir de junio del año pasado, por la decisión de Biden, del cambio en el modelo, bajó 68%. Pero es a partir de ahí, ¿eh? Hay una gráfica clara. Y hubo otro pico de disminución cuando López Obrador puso a 30,000 elementos para detener la migración y se ordenó. Entonces, esa es una buena noticia para México. ¿Por qué? Porque realmente puedes demostrar que ha bajado y seguir trabajando en coordinación. En materia de seguridad, pues es que es un desastre en el país, pues. El sexenio anterior tuvo más de 200,000 asesinatos. No les gusta el dato, pero es la realidad. Está controlado el territorio por el crimen organizado y no nos los tiene que decir Estados Unidos, hombre. Pues si todos lo vemos. Matan alcaldes, le cortan la cabeza y no pasa nada. Cuelgan gente y no pasa nada. ¿Es la primera vez que pasaba en México? No, y estaba mal antes, pero ahorita está peor que nunca. Se tiene que atender el problema por interés de México, no por Estados Unidos. Pero si eso a su vez te resuelve el problema de la relación comercial, hazlo pues. Entonces, yo creo que hasta el momento en el que dejaron de tener resistencias, con eso resolvieron el problema. Pues era lo que se tenía que hacer, hombre. Si les faltó... Vamos a ver si dejaron de tener pospusieron el problema. En el momento que mostraron voluntad, el problema se pospuso, porque se atendió la causa. La causa, el origen del problema es el no combate al crimen organizado. Allá tienen sus problemas, armas, consumo. Yo estoy diciendo que no, se tiene que compartir. Pero el origen en México es que no se combate al crimen organizado. La solución es combatirlo. Eso lo deberías de hacer por interés de los mexicanos. Qué bueno que se alinee. ¿Qué me parece que faltó? Porque no es como que se resolvió de gratis. No. Ni se pospuso. Se pospone. Porque lograron lo que querían. Porque les mandaste 10,000 elementos a la frontera. Bien mandados, ¿eh? Bien mandados. Creo que vale la pena para salvar la relación comercial. Sí. Pero es por eso, pues. Bajo. No, o sea, ajá. Lo que yo quisiera ver es, ¿y qué pasa con el resto del país? Porque este anuncio pareciera proteger el interés de Estados Unidos en términos de que no cruce más droga. Yo quisiera ver el complemento, que es, ¿y los mexicanos? ¿Y qué vas a hacer para desarticular el crimen para que no sigan matando mexicanos? Porque ese es mi verdadero interés, pues. Eso está bien para resolver el tema comercial, pero falta acá. Ojalá entremos. ¿Qué creo que tendría que hacerse? Una iniciativa nunca antes vista, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum, como cabeza del Estado mexicano, rompa con el pacto entre gobierno y crimen que ha existido a lo largo de muchos años en México, incluyendo al secretario que está en el bote, y qué bueno que esté,
Pero continuando con el señalamiento que se hizo al pasado secretario de Sedena y que lo protegió el gobierno de Morena, y continuando con los señalamientos que hay ahorita a distintos gobiernos municipales, estatales y también funcionarios federales en distintos niveles de gobierno, en donde se ha señalado vínculos con el tema de Huachicol y demás, pero marcadamente con el gobierno de Sinaloa, marcadamente en Tabasco, marcadamente en Tamaulipas, ¿no? Que no es un tema de violencia, es un tema de señalamientos. Y que se hiciera una investigación nunca antes vista para sanear el país. Porque en efecto es una herencia. No más que es una herencia incluyendo del gobierno anterior de Morena. Cierro con el siguiente comentario. A mí me parece increíble las maromas que quieren dar para tratar de decir que no lo señalaron de tener vínculos con el crimen organizado. El comunicado de la Casa Blanca... No, es terrible el comunicado de la Casa Blanca. Yo lo decía hace unos días, lo digo hoy. Nunca en mi vida, en los años que yo tengo de vida, había visto un señalamiento Sí, es corta. directo hacia el gobierno actual. Tú no le haces un señalamiento a un gobierno basado en algo que pasó hace 20 años. Sí, no. Puedes poner ejemplos, es otra cosa. Pero le estás diciendo al gobierno actual, es un comunicado del gobierno actual de Estados Unidos al gobierno actual del gobierno de México. Y lo que dice es, el gobierno de México, no dice de un estado, no dice el gobierno de México de hace 20 años, no. El gobierno de México al que le estoy imponiendo aranceles es un gobierno que tiene una alianza intolerable con el crimen organizado. Eso dice. Y dos, dice, ese gobierno ha dado zonas seguras para producir y transportar drogas. Y tres, todo el contexto es en el fentanilo. En efecto, en una publicación en Twitter posterior, sigue elaborando y pone anexas unas fotos en donde una de ellas habla del caso García Luna. Claro, porque si tú te estás comunicando con Estados Unidos, con los ciudadanos, es el ejemplo más terrible. Claro que lo es. Es emblemático, ahí está. Y le hizo un daño brutal a México. Pero querer decir por eso que no se refieren al gobierno actual, oye, por Dios santo, hasta la presidenta aceptó que se referían a ellos, hombre. Yo no sé de qué están hablando. Pues si se ofendió y contestó, rechazo esa acusación. Si no sé de qué están hablando. Ella misma acusó de recibido y dijo no, que es lo que tendrías que hacer, por cierto, ¿no? Pero de que te acusaron a ti, Porque yo pregunto, para quien me está escuchando, pues hay que usar el sentido común nomás. Si el problema fuera un señor que gobernó este país hace 20 años y ya está en la cárcel, ¿por qué le pones aranceles a un gobierno actual si el señor ya está en la cárcel? Por el mismo motivo. Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿verdad? O sea, pero no solo eso, sino que si todo el problema es por fentanilo, que yo sepa, no traficaban fentanilo cuando el señor estaba... En el sexenio o sea, pasado. por favor, pues, es un ejemplo puesto en el contexto de te estoy señalando que hoy en México el gobierno está en alianza. Y está bien grave, porque yo no vi que se retractaran, ¿eh? Y me parece a mí que hay que exigir... No, salió el equipo después a volver a insistir en ello, el equipo de Trump. El vicepresidente subió un tuit, dice, pobre México, dominado por el crimen organizado. O sea, te voy a decir que me preocupa de la narrativa. Entiendo que tengan que defender. Y tienes razón en el daño que hizo ese secretario de Seguridad Pública. Terrible, güey. Por eso qué bueno que esté en la cárcel, nomás que hace falta una investigación de todos. Nada más que querer decir que no te están señalando a ti, cuando claramente hay un señalamiento, no va a ayudar, porque no vas a resolver el problema. Eso es lo que creo. Rosario. Mira, yo creo que todos, no hay un mexicano o mexicana que no diga que es un resultado positivo lo de este fin de semana. Esto es indiscutible y qué importante que se pospuso el tema de los aranceles, porque de aplicarse hubiera sido tremendo para México. Hubiera sido muy grave para Estados Unidos, pero en menor proporción con relación a México, porque nosotros sí exportamos una gran parte de mercancías a Estados Unidos. Entonces yo creo que, y se manejó bien esta crisis. Yo creo que hay que reconocerlo, hay que decirlo con todas sus letras, que bueno, pero el problema no está resuelto. El problema que nos llevó a esta circunstancia, a este momento de tensión, no está resuelto, porque no es un tema de aranceles. Dice Trump en su libro
cuando vayas a negociar, hazlo con fuerza. Ojalá tengas algo que necesite esa persona o ese sujeto. Ya sabes que es bien misógino, siempre habla en masculino, ¿no? Que es más, hasta la forma como se refiere a Claudia Sheinbaum, ¿no? Condescendiente. Ay, me cayó muy bien la presión. O sea, no, pues espérate, no es un concurso de caernos bien o mal, pero en fin, así es el señor Trump, no un bully. Pero si tienes algo que necesite, está muy bien, pero de lo que no pueda prescindir esa persona está mejor. México obviamente no podía permitir que se aplicaran estos aranceles y no podía ser, como en otras ocasiones, una estrategia de poner otros aranceles, como sí lo hizo en presiones previas que hubo en el gobierno de Peña o en el del propio López Obrador, porque ahora la amenaza es, y si me subes los aranceles, te los voy a subir más y más y más y más. Entonces, se manejó muy bien, porque la primera reacción de la presidenta ya instruía al secretario de Economía de que se apliquen los aranceles, pero después dijo cabeza fría, y esto fue muy importante, ¿no? Porque hubiéramos entrado en esta guerra comercial en la que no podríamos ganar. Cabeza fría, y se abrió este espacio de negociación y de diálogo. ¡Qué importante! Es muy bueno. No está resuelto el problema. Y eso es algo que creo que sí se debe de aceptar, Arturo. No está resuelto el problema y se hable un impasse donde estamos a prueba. ¿Qué es lo que va a satisfacer al señor Trump? No sabemos. Tendrán que venir medidas muy contundentes en materia de seguridad pública. En materia, porque para ellos ya, insisto, el comunicado no solo habla de esta alianza, habla de que es un tema de seguridad nacional para Estados Unidos, y eso pone el escenario en otra circunstancia completamente diferente. No había pasado antes. Se había amenazado con los aranceles y se respondió de diversas maneras por diversos gobiernos, estando Trump en la presidencia. Le tocó una parte a Peña y le tocó otra parte a López Obrador. Del por primera vez vinculan el tema, así estrictamente el tema de seguridad nacional y no solo de seguridad, del combate al crimen organizado, y no solo el tema de migración. Que por cierto, Trump dijo que estos elementos de la Guardia Nacional son también para detener el flujo migratorio. Sería muy importante que México informara si va a aceptar ser un tercer país seguro. Y cuáles son las medidas, pues de hecho ya lo es. Y si estas medidas de militarización de la frontera, indispensables por todo lo que estamos aquí analizando, ¿cómo vamos a tratar el tema también de derechos humanos y de la crisis humanitaria que significa que miles de migrantes se estén quedando ahí? Porque es un tema que tenemos que discutir y es un tema que tiene que afrontar también el gobierno, pero eso es punto y aparte. No basta entonces con estos elementos, no va a bastar dentro de un mes que digamos, mira, ya te mandamos 10,000 elementos. No, tiene que haber golpes contundentes, tiene que haber, y tan se puede, estamos pagando los costos, y lo está pagando en primerísimo lugar Claudia Sheinbaum, pero también todos los mexicanos, los costos de 6 años de abrazos no balazos. Es que en un solo día no había terminado ni la llamada cuando ya habían agarrado a este señor Ricky en Tamaulipas. Claro que se puede, con inteligencia, con acciones y con voluntad política se puede actuar, y eso es lo que están exigiendo los mexicanos. Yo mencionaba en efecto la encuesta del Universal, el financiero, que le da el 81%, que para mí son cuestiones bien efímeras. O sea, ella acaba de entrar y todavía tiene este bono. Y qué bueno que haya este respaldo. Necesitamos presidentas y presidentes fuertes. Pero esa misma encuesta dice que el 78% considera que la inseguridad es el principal problema del país. La gente está cansada, está harta. Y decía la de El Reforma que dice que se vaya a Rocha, más del 60%. Pues no, que el pueblo quita y el pueblo pone. O sea, es insostenible, y son esas cabezas las que se tienen que empezar a dar para demostrarle, no a Trump, a nosotros, a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país, que no hay este vínculo con el crimen organizado. Porque además no basta con que se diga que es una calumnia. Trump no se disculpó,
la presidenta dice, no, pongámonos a trabajar, que es lo que le dijo a Trump. No, hombre, pues o sea, nos hizo una acusación gravísima. Y esa acusación se le tienen que exigir pruebas al presidente Trump si es que tiene, si es que las tiene para fundamentar esa acusación. Y dos, está de alguna manera asumiendo, y lo han dicho sus acompañantes, que puede haber otro tipo de intervención norteamericana en México. Entonces, por eso el tema tiene que ser de cooperación, de unir fuerzas para combatir al crimen organizado. Yo creo que entonces ahí sí podremos estar muy contentos y podemos decir, híjole, qué gran presidenta tenemos, cuando aquí en este aspecto empecemos a dar resultados. Porque si no, cada mes vamos a estar, mira, así, con la espada de Damocles. Los próximos 4 años, por lo menos. Y además algo que te decía Poncho Guajardo hace un rato, que es muy importante, mientras se paraliza la inversión. Es decir, ahorita en este mes no nos van a llegar inversiones porque la gente va a estar viendo, o sea, los inversionistas extranjeros, va a haber o no va a haber aranceles, sí o no, quién sabe, porque bueno, ya vemos que no come lumbre, pero está bien loco, ¿no? Entonces igual en una de esas te le aplica. Entonces, si considera que no estás respondiendo a sus expectativas. Entonces, creo que es bien importante que empecemos a dar resultados contundentes por el bien de México. Y que parte del asunto de darle certeza jurídica a las inversiones tiene que ver, insisto, con la reforma judicial. Con este manoseo brutal que se está haciendo. En las propias reglas que ellos decidieron, que ellos establecieron con su mayoría, y su sobrerepresentación ilegal en el Congreso, con esas propias, así literalmente dijeron se tenía que interpretar, y sin embargo han hecho de esto un mugrero. No nos da eso tranquilidad y no le da tranquilidad a nadie. Arturo. Sí, Adela, bueno, decir tenemos pocos con minutos. toda claridad, ¿no? Lo primero, aquí está la nota de la Casa Blanca, la voy a poner para que la vea la cámara, donde después de la carta dice de forma muy concreta, here are the facts. Aquí están los hechos. Here are the facts. Y pone 2 notas periodísticas. Una es, efectivamente, el fentanilo ha sido responsable de la muerte de 70,000 norteamericanos el año pasado. Y la otra es, Mexico ex-public security chief sentenced to 38 plus years in the U.S. taking cartel bribes. O sea, sentenciado Genaro García Luna, ¿no? Here are the facts. Aquí están los hechos. Justo después, como ustedes dicen, las pruebas. El que hace una afirmación está obligado a probar. A mí me da la impresión de que lo que hace el gobierno de Estados Unidos es decir, oigan, desde que llegó el PAN, desde que Felipe Calderón inició esta asociación delictuosa, ¿no?, con el cártel de Sinaloa, generaron un problema muy grande. El problema más grande porque hubo una combinación de factores. La primera fue, le declaro la guerra al crimen organizado mientras mi mano derecha es socio del Chapo Guzmán. Así fue. Segunda, permito el ingreso de 300,000 armas mediante el operativo rápido y furioso y armo a los criminales con el pretexto de que los voy a geolocalizar. Fíjate en qué cabeza caben las políticas públicas de acción nacional. O sea, ¿cómo, no? Hay un estudio que hace T-Research de Roy Campos y de Carlos Pena que muestra cuál es el índice de aumento del homicidio doloso cuando hay armas, cuando existen armas, cuando hay una proveeduría de armas. Y el aumento es sustancialmente importante. Sí, claro. Es decir, verdaderamente la posibilidad del acceso al arma provoca homicidios dolosos. Entonces, cuando volteamos a ver el terrible gobierno del PAN, al que hace alusión el propio gobierno de Estados Unidos hoy, después de varios sexenios, te está diciendo, oigan, qué forma de haber implementado una política pública tan nefasta, tan mal hecha. De Peña Nieto ni se diga, porque Peña Nieto, yo lo he dicho, o sea, él prefería estar jugando golf ahí en Punta Mita. Tenía otras prioridades, ¿no? Y pues corrió igual el incremento en la misma tendencia. Y cuando vamos a los hechos, porque es bien importante hablar de los hechos, Adela. O sea, cuando tú generas una política pública que genera resultados incontenibles, solo la tendencia te puede decir que hay un cambio. Sí, estoy de acuerdo.
incrementaron los números de homicidios, ¿no? Pero la tendencia es muy clara, empezaron a reducir porcentualmente a partir de 2019. Y hoy tenemos 63 por día, cuando teníamos 100 en 2018. Y es la verdad, es la realidad. Dígale a mí antes que sí o que diga que no. Segundo, dice, oye, los voceros hablaban de dichos y hechos. Pues sí, dichos y hechos. La realidad es que no tenemos tarifas arancelarias. Dichos y hechos. La realidad es que no en el las futuro... teníamos. Bueno, no las teníamos ni las tenemos. No, te las O sea, pusieron y te las no doblaste las pusieron. y te las quitaron. Tenía un tiempo límite para que entraran en vigor, no entraron en vigor. Dichos y hechos. Es Donald Trump negociando. O sea, sigues minimizando. Obvio, no todavía sigo ahorita. minimizando. Joder, Estoy sí. diciendo, Ojalá no te hagan claro caso, que Arturo. tenemos que ser políticamente correctos. Yo no voy a venir ahorita a dificultarle la relación de política exterior a la presidenta. Y haces muy bien. En lo absoluto. Soy diputado federal, vocero de un grupo parlamentario. Por supuesto que no. Ni nadie lo vamos a hacer. Tampoco soy ingenuo, ¿me explico? Tampoco no pierdo de vista lo que está haciendo Donald Trump. Y está buscando cumplir con un electorado al que le prometió ciertas acciones. Y claramente, si Eso no es puede, lógico, si ¿no? no puede lograr ese 25%, lo va a intercambiar. ¿Por qué? Porque logré, ¿no? Que 10,000 soldados se pusieron en la frontera. Lo hizo ya antes, ¿no? Y si a nosotros eso nos ayuda y nos cuesta mucho más barato que lo que hubiera provocado la implementación del 25% de aranceles, Pues sí, ese pues es es una todo el gran alegato. decisión. Claro, claro. Es una gran Que debió haberse decisión. hecho hace mucho, güey. Pero si él Pero piensa no que re- nosotros... no resuelve. No, pero si él piensa que nosotros estábamos improvisando, yo creo que está equivocado. Porque yo sí participé muy cerca de los equipos que tenían el plan B y el plan C. Por favor. Muy cerca. ¿Cuál era el plan B? Platícanos, Platícanos porque el nunca plan lo B. No lo voy a supimos. comentar. Es pero, seguridad nacional. pero la realidad es que me parece que la presidenta lo hizo fabuloso. Bien. Lo hizo muy bien, ¿no? Y la vamos a seguir viendo actuando de forma correcta. Y les digo una cosa, el problema de la seguridad, claro que nos preocupa, pero tampoco podemos negar que si hay una disminución en todos los delitos del fuero común. Ojo, fíjense qué tema les voy a decir. Los homicidios dolosos son del fuero común. Es decir, Depende. hay responsabilidad compartida con los gobiernos de los estados. Los gobernadores que han decidido involucrarse en la lucha son los que mejores resultados tienen. ¿Dónde está el problema de nuestro país? En 7 estados. No lo compliquemos más. El 53% de los homicidios dolosos, es decir, la mitad de los que suceden, número 1 en Guanajuato, gobernado por Acción Nacional, ¿no? Número 2, en Baja California, gobernado por nosotros en Morena. Efectivamente tenemos un problema que hay que atender. Número 3, en Michoacán, si no me equivoco, Chihuahua, gobernado por el PAN, Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano, ¿no? Sinaloa, que no estaba ahí, pero que incrementó a partir de la detención del Mayo Zambada. Tabasco. ¿no? Tabasco no está en los 7 estados que Pobrecito tienen el el delincuente tema, ¿no? que lo detuvieron. Y entonces el tema es, sí tenemos un problema regionalizado que tenemos que atender, que amerita la participación de los gobernadores también. Y me parece muy acertado que Omar García Harfuch lo reconoce. Omar dice, un gobernador que colabora conmigo tiene posibilidades de reducir hasta en un 50% los índices delictivos. Así debe de ser. ¿no? Pues se nota Y mucho lo en Sinaloa, reconoce, en ¿no? Lo Tamaulipas y en reconoce. Tabasco. Pues a lo mejor no se nota, porque es un fenómeno endógeno. No, porque no los quieren combatir, güey, porque déjame les está ayudando las autoridades, No, Arturo. Damián, es una afirmación Oye, grave la que estás tu diciendo. gobernador de Morena lo está diciendo, a ver, Arturo. Yo estoy diciendo una cosa bien sencilla. El gobernador de déjame, Tabasco de Morena está acusando al anterior secretario de Seguridad Pública bueno, que presente, de Morena. Por eso, pues que lo está diciendo tu gobernador. Que presente la güey. denuncia, que hay un debido proceso, porque tampoco podemos caer en el supuesto Pues no es un de los supuesto, juicios güey. sumarios. ¿Me explico? Absolutamente. No se valen los juicios No, de sumarios. acuerdo. No Y se él vale está venir aquí. investigando. Pero eres autoridad, Oye, y abran una y investigación. si alguien es responsable, si es de Morena, que pague. Ah, bueno, es todo Porque ya. yo siempre he dicho, como vocero del grupo parlamentario, nosotros, como una mayoría calificada, tenemos una enorme responsabilidad. Y son- Pues sí. tendrían De que no- ser los claro, primeros de respaldar convertirnos- políticamente. de no convertirnos en lo que A esa ellos gente. fueron. No, yo no. Lo que ellos fueron. Y entonces nosotros tenemos que poner el ejemplo. Entonces, si alguien me dice a mí, oye, debe de investigarse una presunción por parte de un gobernador morenista, investíguese. Gracias, Oye, hay qué una bueno. acusación, investíguese. Oye, resulta que es responsable, que pague las consecuencias. Es un cambio, Por un gran supuesto que cambio. sí. Pero bueno, Con sigo yo. Por supuesto que sí. Es un gran cambio en el discurso, me da mucho gusto, porque no había sido así la postura.
Tan no es así que hace unas semanas la plenaria de la circunscripción, hicieron una por circunscripción, dividieron así, decidieron hacerla la que le tocaba en Sinaloa. Y ahí estaba el coordinador parlamentario, y ahí estaba el presidente de la mesa directiva, y unas semanas antes decidieron recibir aquí, en la Cámara de Diputados, entre aplausos y gritos de no estás solo, al gobernador. ¿No? Eso es respaldo político. Aquí nadie se chupa el dedo. Ahí está la encuesta de la gente pidiendo su salida. Ojalá y se tomen cartas en el asunto, pero no solo eso. Por una encuesta. Sí, no. El sentir sí, ojalá ayudaran a que hubiera revocación de mandato, porque se están poniendo de acuerdo para evitarla. Pero dos. A ver, el señalamiento Tenemos unos minutos a ese solo. personaje es que estaba presente en un lugar que mataron a un diputado. ¿Qué hace después? Pues No donde porque lo además señale, lo detuvieron está a señalando Mario Zambada. el máximo criminal de la historia reciente de México. Pues, criminales son los que señalaron al otro también, pues, ¿no? O sea, yo no les doy la Porque verdad. Claro, no, Sí. yo tengo la investigación. Sí. Y No, hay pero Estados audios, Unidos, espérate. hay No intervenciones es cierto. telefónicas, Bueno, claro que sí. Ah, bueno, procesenlo. En Estados Unidos lo agarraron Bueno, por señalamiento. pero no echen choros acá. Ok, bueno, Arturo, en el juicio que lo encontraron culpable, que yo digo culpable es, porque hay quienes dicen, no hay pruebas. No, digo, no, ya lo juzgaron. Sí, ya. Es culpable. 63,000 Que se documentos. pudra. Hay. De acuerdo. Pero todavía hoy hay quien dice, no hay una evidencia fuerte. Yo digo, no, yo me alejo de eso, completamente. Es un daño al país. Bueno, a este señor que lo están acusando igual, pues, un criminal, ¿no? Nada más que hay elementos que abonan a ese actuar. Porque resulta ser que la Fiscalía del Estado, a mí me parece gravísimo, güey, agarra y manipula un video. Nos los pusieron a La disposición de propia todos. Fiscalía General de la República sí lo dijo. Pero la estatal trató de hacerle Así acuerdas es, a así los es. ciudadanos. No es cierto. De la A él lo mataron. gasolinera. Entonces llega un tipo y hace como que dispara. es, un montaje Eso terrible. pasó en México ahorita. Y digo, oye, espérate, no la chinguen. Lo agarraron. O sea, agarraron a la fiscalía ¿Pero qué, haciendo la ¿Qué tranza. fiscalía decidió? Ya, la O sea, a la ver, general, ¿cuánto? espérate. La general. Por eso, Claro. dejen Pero de no hay proteger. consecuencias. A ver, ¿quién está Pero no hay protegiendo? Si consecuencias. Está bien, protegiéramos Arturo. la Fiscalía Yo- General tú de la ya hablaste. República, no No, hubiera dicho pero nada. ¿cuál es la La Fiscalía consecuencia? del Estado no, lo ni la creo, no lo fiscal creo. no ni No, declarado. espérate, déjame No hay decirle, no. declarado, no hay Terminar su consecuencias. investigación. Pues, a no hay ver, sigo yo. consecuencias. Pero dejen terminar la Ok, investigación. está Mi bueno. tema es, Sigo yo. hay una investigación. bueno, ojalá. Sigo yo. Después de eso, Pero ya termina. después de eso, van a gritarle no estás solo. ¿Cuántos Y a diputados? respaldarlo. ¿Cuántos? La circunscripción. 17 de los que les tocaba. 253. Pero Así se estaba el dividieron. coordinador Tú, parlamentario. Oye, a ver, tú, estaba el lo coordinador. recibieron de 253. aquí, Pero o no, estaba el son los coordinador. diputados aplaudiéndole. Pero estaba el pues es su coordinador. amigo y hay un acto ok, de generosidad. bueno, Oye, ok, él está no bien. desconoce a sus amigos. Qué ¿eh? bueno que sea un acto de generosidad contra Ah. una persona acusada de eso. Pues Muy yo, bien. aparte, se me hace un Está tema bastante muy bien. generoso. Pues es su amigo, ahí está. En las buenas A y mí en no las me malas. parece nada y el generoso. coordinador de el presidente de la mesa Un directiva respaldo de político, la hombre, por Cámara. favor, ¿para qué nos hacemos? Pero pasa lo mismo en Tamaulipas, y pasa lo mismo en Tabasco, y pasa lo mismo con todos los señalamientos. No están combatiendo el crimen. ¿Cuál es el origen del problema? El combate al crimen organizado. Ojalá hice un parteaguas. Sí. Porque en efecto es más importante. Primero lo deberías de hacer, ya lo he dicho 100,000 veces. Pero segundo es más importante proteger esa relación. Regresándome a este tema del señalamiento. Nomás no confundamos la gimnasia con la magnesia. El comunicado y el señalamiento de Estados Unidos es al gobierno actual de México. ¿Sí? Tan es así que Trump en su otro periodo nunca lo Ahí había está. señalado. Aquí Cuando De está. hecho, negoció en la con historia aranceles. de México, no, Aquí no es dice la cierto. Casa Blanca, ¿verdad? Sí, la Casa Blanca. El comunicado Facts, mira, hechos. mira, ya, Facts, ¿me la sí. prestas? Sí, claro, es No, tuyo, es tu gracias. tweet. Es Nada mi más que tweet. no pusiste esto Ok, abajo, mira. lo omitiste. O sea, Este es el pusiste comunicado. lo que te convenía, No, nada más. Déjame aguantar. No, pues la verdad, yo te pues. escuché, ya Está dijiste bien. eso. A ver. Ya lo dijiste. Sí, dale. Aparte el Ok, tema de quiero bajar. fentanilo es del adelante, sexenio pasado. güey. que Es que, inició. es que me parece absurdo que creas que eso
quite el señalamiento. Es que no hay que decir verdades a medias. No, no es verdad a medias. Porque yo no la digo pusiste esto completa. acá. No, porque no ¿Por está. qué no lo pusiste? Este es el comunicado, No es cierto. Arturo. Vale, está en la Casa Blanca. ¿Me vas a dejar? Comunicado y esto, como hechos. Eso viene en el comunicado. Claro, abajo No, viene falso. como hechos. Mentira. Este es Casa Blanca, Es ¿sí o otro no? tuit. Oficial, no es otro tuit. Es otro tuit. No es cierto, viene en un hilo. Es un ¿Sabes lo que comunicado. hilo? El comunicado no trae eso, a lo mejor Arturo. no sabes lo que es un hilo, Bueno, ok. pues. Sale. ¿Ya me dejas hablar? Sí, claro. El comunicado dice, aquí en un párrafo, el gobierno de México tiene una alianza intolerable con el crimen organizado. no estuvo. Nunca No en la dice. historia ha dicho eso. No, Ahí déjame van los hechos. hablar. Bueno, ok, sale. No nos vamos a poner Si de acuerdo. tú quieres creer, es que no es de ponerte de acuerdo. Porque no Arturo. puedes manipular a la gente. No estoy manipulando. No, pero tú además estás el tema de manipulando. fentanilo no existía en la época de Es, Calderón Rosa, ni de es Peña como Nieto. si yo Eso existió ahorita, a partir de López es como Obrador. si yo ahorita quisiera castigar a un expresidente, Reagan, y le pongo una arancel a Estados Unidos, porque es que Reagan hizo no sé qué, güey. Es así de absurdo es la Pues defensa. tan absurdo es. No, No, bueno. tenía pruebas. Ok. Y entonces, ¿qué hizo? Pues utilizaron esa como Hay prueba, un es señalamiento, obvio. pero espérame, nomás déjame terminar la historia. Ni siquiera es la primera vez que lo dicen. La titular de la DEA ha ido al Congreso y ha señalado al gobierno de estar propio protegiendo Marco el Rubio, crimen. cuando- El propio secretario de Estado lo ha dicho Sí, y lo el está diciendo. vicepresidente. El vicepresidente lo está diciendo. El presidente lo está diciendo. La DEA. Hay una acusación La que le daba reconocimientos directa. a Genaro García Hay Luna. una acusación directa. Bueno, está bien, tú lo rechazas, el señalamiento, lo entiendo, Arturo. Se vale defenderse. Pero no quieras decir que no te están acusando de eso. Sí los están acusando de eso. Y es bien grave. ¿Yo qué quisiera ver? Me gustó el señalamiento de Canadá, por ejemplo. Anuncian dentro de los temas, anuncian una estrategia conjunta Con Estados Unidos. para combatir al crimen en ambas fronteras. Declarar terroristas Me parece a bien. las organizaciones Yo sí criminales. creo Sí te gusta. que le corten la cabeza. ¿Te gustaría indistin- que el ejército de los Estados Unidos llegara acá No, a México? no. y Va a llegar a tuviéramos Canadá el operativos? ejército. ¿Pero te gustaría? No. No te lo pregunto. No. Porque eso implica la declaración de No, no terrorismo. implica eso. Ah, bueno, sí, claro que implica. No, no Pues implica estudia la ley eso. antiterrorismo. Son mentiras, no Arturo. implica. Implica la ley antiterrorismo, Bueno, la ley patriota. tenemos que Pobrecito el crimen organizado, dice No, no es Morena. pobrecito. No vaya a ser que los No es persigan muy pobrecito, duro. hay Ay, para que no lo decirlo. persiga el Pero gobierno, respetemos no la cerrar. soberanía. Yo nada más cierro, o sea, yo es nada todo. más cierro de esta Respetemos manera. la Está muy soberanía. Tenemos que fácil. cerrar. Combate Es que el ellos son crimen entreguistas. organizado. Por si por ellos No fuera se anexan quiere- como otro estado. No, hombre, ellos por ellos Lo fuera se único que anexan. estaba... Fíjate, no nos fíjate, a ver, dicen eso. No, mira, tenemos es- una hora aquí, me permiten decir, Sí. tenemos una hora aquí. ¿Me escuchaste decir que quiero entregar? No, Pero decía Marco Cortés ahí en tribuna. No, yo creo que nadie No quiere tienes entregar. argumentos, hombre. Los están acusando de ser un Estado que protege al crimen Falso. organizado. ¿Se vale decir que es falso? Falso. Yo creo que es una percepción generalizada porque, en efecto, me parece, no estoy diciendo que la presidenta, no estoy diciendo que el secretario, son yo un creo nuevo que ellos sí gobierno. quieren hacer pero las me cosas parece que es diferentes. ingenuo pensar que en México el crimen organizado ha avanzado tanto sin tener hoy que no está. y ayer pactos con el crimen organizado. Incluyendo O Moreno. sea, podría ser Guanajuato, podría ser Chihuahua, podría ser Samarripa, el exfiscal de Guanajuato. O sea, estamos hablando El de que- esa posibilidad. del país. Bueno, esa posibilidad Nomás puede que el ser. Pero empecemos señalamiento por lo es al evidente. gobierno de México, no a los gobiernos estatales. Empecemos por Ya lo nos evidente, ¿no? Y es que haya consecuencias en lo que encontró la Fiscalía General de la República de todo este montaje. Bueno, y ahí dejen- sigue el gobernador. dejen que y sí. dejen que termine la es que ni investigación, siquiera, o sea, pues. yo creo que no se No juicios necesita, sumarios. no se necesita que termine. acabe el Lo sexenio. correcto es incluso que el propio Pues gobernador mientras me voy, se ¿no? excusara exactamente Bueno, de pues por una seguir en encuesta el de cargo. reforma no es suficiente, a que hagan una no revocación por la de encuesta mandato, del reforma, pues. No se deja, Arturo. ¿no? No O sea, por la encuesta de reforma. hay sino mecanismos, la elecciones y revocación de a ver, mandato. tú sí tomas las encuestas cuando te conviene y no cuando dicen otra cosa. Las encuestas son, ahí está una fotografía de una percepción. Sí. La gente en Sinaloa está cansada. Y si además se demostró un montaje de esta naturaleza y si además hay una violencia impresionante, ya te matan hasta los niños, por favor, es para que el gobernador dijera, él, ni siquiera la presidenta se lo pida, él, oigan, está esta investigación, yo me hago un lado para que esto sí realmente lleve a una conclusión correcta. Entonces, hay que hacernos cargo, todos. Yo no estoy aquí defendiendo a nadie, pero lo que es importante es que hay debe haber un cambio en la estrategia, la estamos empezando a ver, pero que no sea porque Trump nos está poniendo la soga en el cuello, sino porque lo exigimos los mexicanos, queremos
resultados en materia de seguridad. Ya había un cambio, ¿eh? Los 100 días de la doctora arrojó cambios importantes ¡Qué bueno! en materia de seguridad. Hay que Hubo modificaciones como dice aquí constitucionales Damián, y está funcionando. hay que darle todo el Paramilitarizar, güey, la respaldo Guardia al secretario Nacional. de Mira quién habla de Seguridad militarizar. Pública. Pues yo hay estoy que en haber contra, coordinación. Bueno, Arturo. nos tenemos que ir. Estoy en Sí. contra, güey. Pero el programa sí. Pero tiene que haber cambios importantes, porque mira, podrá decir Tú mucho del coincides también, presidente ¿no? Peña Pues y de yo su creo que juego va a de seguir bola. habiendo cambios. yo creo que, a ver, es muy difícil, ¿no? Porque yo estoy frente a dos personas que ya formaron parte de gobiernos. Yo no tuve En el responsabilidad de gobierno, seguridad. a ver, Secretaria de a ver, Estado, Arturo, en un secretario general, gobierno, no, déjeme terminar. en un gobierno donde Secretario general de Acción es que yo Nacional estaba del pasado. hablando. Pero no Y en esa hicieron época. nada, ¿eh? A ver, de un verdad. No en gobierno- esa época. No Yo hicieron sí. nada. A ver, Yo no sí. los vi haciendo nada. De No, hecho, espérate, de Arturo, hecho, en conmigo esa época ese negociaron la gobierno- Guardia Nacional Civil. Para que sepas nomás. Deja ¿eh? que No. Rosario Sí, se defienda. Conmigo No, negociaron no me la Guardia defiendo. Nacional Civil. Simplemente voy a los Por hechos, alusiones, como por dice aquí alusiones. Arturo. Se la voy a pasaba los en Punta hechos. Mita, Peña Nieto, Voy ¿sí o a no? los Rosario, hechos. ¿se la pasaba en Punta Mita, sí o no? No sé la verdad. Yo Ay. estaba trabajando Qué y cosa. lo que Pues, quiero ¿qué cosa qué? decir Es la verdad. es lo siguiente. Está bien. Él En tiene la ese culpa de los gobierno 200,000 hubo menos asesinatos. No, ustedes homicidios la tienen. que en el de López Obrador. Está bien. En ese gobierno, y están los datos, hubo menos homicidios que en el de López Obrador, para empezar. Y no es que lleve 100 días Pero la la tendencia, presidenta. ¿cómo fue? En ¿Así? ese gobierno, quedó en el pico de y en ese violencia, gobierno güey. se detuvieron No a sé. más de 100 objetivos estratégicos, entre ellas dos veces al Chapo Guzmán. Entonces, ¿Y lo a mí dejaron no ir? me vengan. Y gobernadores. No, y se volvió, bueno, y como 12 gobernadores, y se Del nuevo volvió, PRI. que está con ustedes, por cierto, muchos de Del esos nuevo PRI. gobernadores No, están pero ahora en en la cárcel. Morena. No, están en la cárcel. No, gente de Mario Marín está Yo veo hoy a en Duarte todo en el la gobierno cárcel, de Puebla. yo veo a pues, por Borges en la favor. cárcel. ¿No? Pero los metieron ellos, ¿ven ustedes? No, bueno, O sea, pero en la lo que cárcel. quiero Ah, ok. decir Está en la es... cárcel. Sí, porque ustedes los mandaron de Pero embajadores, además, güey, y de ya cónsules. cada güey. quien Ahí tendrá están su todos evaluación. los gobernadores del PRI de embajadores Concluyo y con lo cónsules. siguiente, cada Hijo quien de su madre. tendrá su evaluación de los gobiernos. Lo importante ahora es que estamos en este momento y que en este momento tenemos que dar resultados, que la gente está diciendo, me siento insegura. Y los vamos a dar, Rosario, Y no se preocupen. Ojalá. Vamos a hacer un Arturo, gran gobierno. Pues hay que cambiar. Ojalá. Gran gobierno. Hay Nos que vemos cambiar. próximo Gran gobierno. martes. Gracias. Es Aquí Débora vamos a Sánchez. celebrar.